Bueno, muy bien, Albino, lo decíamos, lo teníamos ahí planteado como uno de los temas principales para discutir política y gestión. El tema de La Matanza, el distrito más importante de la provincia. Claro, se habló durante todo el año pasado acerca de la posibilidad de dividir La Matanza, una discusión eterna que cada tanto se reflota. Vamos a hablar de ese tema seguramente en un ratito nada más, pero resulta interesante como para empezar a discutir cómo empieza a dibujarse el escenario político en la provincia de Buenos Aires de cara a un año electoral, repasar o reparar en lo que pasó esta semana en La Matanza, un acto de gestión en el que coincidieron el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y Verónica Magario, la mujer fuerte del Frente para la Victoria. Algunos dicen que puede eventualmente ella ser la elegida por Cristina Fernández de Kirchner en el caso de que resuelva no jugar en la provincia de Buenos Aires. Un encuentro tenso en algún punto, ¿no? Venía ya con bastante tensión porque, bueno, que le invitaban, que no le invitaban a Magario, digamos, era la intendente. Además, se había hablado mucho del tema del robo del cartel, porque se ponían como que la obra la había hecho el municipio cuando en realidad la hizo la presidencia. Bueno, en fin, todas esas cuestiones, si te parece, antes de entrar directamente al debate, vamos a ver un minuto nada más del acto ese, como para ya presentar a los invitados, si te parece. Esto pasaba en La Matanza. Con esta obra y tenemos que festejar que podemos en La Matanza estar inaugurando esto. La verdad que estamos muy contentos los matanceros por esta obra. Es una obra que la esperábamos hace muchísimo tiempo. Lo único que yo voy a seguir insistiendo, y se lo dije al presidente, necesitamos completarla. Es una obra que hay que completarla. Así que la verdad que en estos tiempos hay muchas cosas que todavía tenemos que terminar. También le decía al presidente, hemos abierto la universidad, hemos construido y terminado, falta solo ponerle ahí en el kilómetro 32, nuestra Universidad de La Matanza, ponerles los docentes y ponerla en marcha. Y necesitamos que lo haga, como también necesitamos que se terminen los 2 hospitales. Pero bueno, hoy estamos contentos los matanceros, hemos logrado este primer tramo. Le pedimos al ministro, le pedimos al presidente que completen toda la obra del Metrobús, que llegue hasta la capital federal para que todos los matanceros podamos disfrutar de esta obra y aprovecharla y tenerla para todos los 2 millones de matanceros. Gracias. ¿Estaba contento o era una serie de reclamos? Bueno, las dos cosas. Se lo preguntamos al jefe de gabinete, Verónica Magario. ¿Te parece bien, Alejandro Topo Rodríguez? Rodríguez, buenas noches. Gracias por venir. Al contrario, buenas noches. Bueno. Ustedes han visto que ha sido un acto ejemplar, correcto desde el punto de vista institucional, donde la Nación, a través del presidente de la Nación, la provincia de Buenos Aires, a través de la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal, el propio ministro de Transporte se hicieron presentes allí y luego tuvieron la gentileza de cederle la palabra a la anfitriona, la intendenta Verónica Magario. Ustedes vean con qué respeto y con qué claridad se puede convivir institucionalmente. Creo que hubo solo una nota discordante, ojalá que no se repita. Aproximadamente 100 funcionarios nacionales, coquetos funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación, abuchearon y silbaron a la intendenta. Allí en ese audio no se escuchó, pero yo estuve allí. Sí, funcionarios. No lo digo yo, lo dice el diario Clarín, véanlo, aquí le dejo la copia. Le pone una nota, un llamado de atención el diario porque le resulta incluso llamativo y a mí también. Esperemos que no se repita, pero son anécdotas. Lo importante es que sigamos... Convengamos, Rodríguez, que tampoco La Matanza se caracteriza y los funcionarios del gobierno de Magario se caracterizan por ser muy amables, que digamos, con cualquier funcionario del gobierno nacional. Muy críticos y públicamente incluso han dicho muchas... barbaridades en algún caso. No hay que confundir corrección institucional con ser crítico respecto de las políticas como siempre lo hemos sido. Más aún, ustedes podrán apreciar la cantidad y la variedad de planteos que nosotros hacemos tanto a nivel nacional como a nivel provincial, siempre con una conducta ejemplar en términos institucionales. Ahora, sí, claramente la intendenta Verónica Magario, dentro del peronismo de la política argentina, fue la primera que con mucha claridad puso las cartas sobre la mesa en términos de lo que creíamos que se venía por las decisiones que se estaban tomando, y eso evidentemente ha generado una molestia en algunos sectores políticos que nosotros comprendemos, pero no compartimos. No hay que molestarse, hay que seguir trabajando juntos, aún habiendo diferencias.
Alejandro, vamos a presentar al resto de los invitados esta noche. Como fue una suerte casi de mención directa, vamos a empezar por el hombre del Frente Cambiemos, del oficialismo. Exactamente. El senador Alan, hombre del PRO, senador provincial. Dice el jefe de gabinete de Magario que muchos de los funcionarios de ustedes no tuvieron un comportamiento, por lo menos, respetuoso con la institucionalidad en aquel acto. Efectivamente hay... No me consta, y si así hubiese ocurrido, por supuesto que no estoy de acuerdo, así como no estoy de acuerdo con el escrache que se intentó llevar adelante por parte de la militancia del partido que conduce La Matanza. Ustedes han visto o han oído el audio ese que circuló por WhatsApp, donde se organizaba, hubo varios manifestantes con carteles, agraviando a la institución presidencial, al presidente, pero independientemente de eso, que por supuesto que repudiamos si hubiese ocurrido de nuestro lado también, lo importante es destacar lo que dijo el jefe de gabinete de La Matanza, en el sentido de que se le da una propuesta a los matanceros, se le da una solución para poder transportarse. Todo lo que tenga y todo lo que haga una mejora en la calidad de vida, no importa de dónde sea, y obviamente si se puede hacer en común, como en este caso, es lo que hay que rescatar claramente, ¿no? Marcelo Oso Díaz es el otro invitado. Muchísimas gracias por haber venido esta noche a charlar con nosotros. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, lo quería consultar a propósito de usted está escuchando y viendo, seguramente habrá visto todo lo que se dijo de La Matanza, y es usted uno de los que impulsa la división del distrito de La Matanza. ¿Por qué, digamos, usted considera que no es viable tal como está hoy el distrito de La Matanza? Bueno, primero quiero aclarar algo respecto de la obra, digamos, creo que el espectáculo fue muy mediocre con los carteles, con las cosas que lo hizo uno, que lo hizo otro, en realidad lo hizo la gente con sus impuestos y el gobierno... En los distintos órdenes lo único que hace es administrar ese dinero que pertenece a los ciudadanos. Pero diputado, con ese criterio ningún funcionario podría inaugurar ninguna obra. No, porque... una cosa es inaugurar una obra y otra cosa es que aparezcan los nombres en las publicidades de los funcionarios que llevan adelante las obras. Eso, digamos, y esto le cabe a los dos, a la nación y al municipio. A mí no me gusta... Me parece que no corresponde escuchar la voz de un funcionario en una propaganda oficial diciendo llegaron las obras, como puedo escuchar la voz de varios funcionarios del gobierno. Tampoco me gustan los patrulleros ni nada. La gente sabe quién las hace, no es necesario, digamos, semejante exhibicionismo en este sentido. Y discutir los carteles de una obra y todo es una obra buena. Yo tengo un estudio donde el 65% de los viajes que se hacen dentro del distrito de La Matanza son dentro del distrito de La Matanza, no son hacia la ciudad de Buenos Aires. Es un porcentaje importante, más que interesante, que se debe obviamente al potencial y a la magnitud y a la extensión que tiene ese distrito, que es, entre otras cosas, muy largo de discutir, donde se fundamenta la necesidad que yo planteo de debatir y discutir seriamente, con números en la mano, la posibilidad de crear nuevos municipios en donde hoy es el municipio de La Matanza. Ahora, diputado, antes de meternos en el tema de la división de La Matanza, una referencia a esto que incluso veíamos recién representado en la exposición del jefe de gabinete de Magario y del senador Alan. Es como que reparó Rodríguez en el hecho de que había funcionarios del gobierno nacional abucheando a las autoridades municipales, y el senador Alan en algún que otro escrache que también se supone que llevaron adelante referentes del Frente para la Victoria para confusión. ¿Ustedes sigue el clima de la polarización esta? Yo creo que la división y la grieta le hace mucho daño al país. Creo que alimentar eso es realmente una actitud muy irresponsable, porque la división y la grieta fundamentalmente implica odio, ¿no? Y lo que deja traslucir esta estrategia con el único fin de una elección de ambos bandos de la grieta es fomentar el odio entre los argentinos. Y todas las veces que la Argentina estuvo dividida por este tipo de odios, siempre nos fue mal. Por eso nos fue mal antes también, Sí. No, yo no lo llamo grieta. Pero... Yo lo llamo dos propuestas bien claras. Me parece que eso es lo que está ocurriendo. Son las únicas dos. O sea, No, vos viniste con la verdad relevada, yo no hablé de claridad, ¿no? De las únicas dos. No, me parece que hay dos mensajes y dos propuestas muy claras, que son Sí. la de la gestión anterior, que nos gobernó durante 12 años,
y la gestión actual. Sí. Me parece que por ahí hay otras fuerzas que tienen demasiada dificultad en ser claros en el mensaje. creo que son muy difusos. Un creo día, que las un últimas día encuestas, un día no, van flaco, a, las últimas encuestas te quemaron los papeles, no sé, las digamos, últimas ¿entendés? encuestas- Mirala porque la encargaron ustedes. Las encuestas antes de las elecciones no nos daban ganador y ganamos, lo daban primero a más. Esas las encargaron ustedes. a ver Yo si no nos sé cómo escuchamos. salió Pero me Massa. parece un tema Esas las de encargaron claridad. ustedes. No hay dos propuestas. La vida no es blanco y negro. yo La vida quiero- son un montón de Ahora, ideas. quiero bajarle el Hay tono mucho a la grieta, coso. porque no es grieta, No, son dos usted la alimenta. propuestas Si querés te traigo el que- manual de que- Durán Barba, que que se debe tener vos en el debaten, son bolsillo. dos propuestas que se Yo vi debaten el manual de claramente, Durán Barba, como y escuché después el por audio de ahí Magario. hay fuerzas que tienen demasiada dificultad en ser claros No, en el flaco. mensaje. Eso Ahora, no me No, parece. flaco. diputado- Vos vas a ir a la elección con Esteban Burrich y Gladys González. Diputada estrella de ustedes. Decime, ¿en qué lista fue Gladys González? No, se No, trata no, de decime, qué fue, contestá la pregunta. Estamos hablando de en el propuestas, no de 2013, personas. en el 2013, No, ¿con estamos- quién fue? pero vos me Con lo el kirchnerista personificás de y Massa, yo digamos, hablo de ¿entendés? propuestas. No, Está yo bien. digo, Hablo de ¿con propuestas. quién Ahora, fue? diputado, no podés contestar la sí. respuesta porque no resistís tu No propio hablo de archivo. personas, Diputado Díaz, No hablo de usted se resistís tu queja- propio propuestas. archivo. Usted se queja de la polarización, pero esta actitud permanente de su referente política, Margarita Sí. Stolbizer, de señalar sistemáticamente a Cristina Fernández de Kirchner casi como que si fuera el problema o la justificación de todos los males de la Argentina. Sí. ¿No alimenta eso que usted critica que se está También generando? pidió que se suspendan las obras de Odebrecht y que se investigue hasta las últimas consecuencias los financiamientos que los testigos de Odebrecht dicen haber hecho a todos los candidatos de la Argentina, que está incluida la doctora Stolbizer. Entonces, que suspendan las obras, que no las ejecuten, ninguna, ni la del soterramiento, ni las otras que están pendientes, y vengan y declaren los testigos y digan qué es lo que ha pasado. Y que el presidente explique el viaje a Brasil antes de asumir como presidente. Rodríguez, hay varias menciones que quiero que por ahí vaya respondiendo. Una de ellas tiene que ver con el tema de la utilización del nombre Magario y demás que hizo el municipio, y por otro lado esta cuestión de los 12 años. Creo que está involucrado claramente el gobierno que usted integró anteriormente en la provincia de Miren, Buenos Aires. En primer lugar, y una muy breve referencia, hay que ser muy prudentes, muy humildes, muy cuidadosos en no caer en la tentación del festival de encuestas, las discusiones políticas electorales hoy. En La Matanza tenemos 100.000 nuevos pobres, se duplicó la desocupación. En la Argentina, datos del INDEC, cayó 60% la utilización de la capacidad instalada de las industrias. Quiere decir que una industria que tenía en funcionamiento 10 máquinas hoy tiene 4. Entonces, paremos la mano con el festival de encuestas y las riñas electorales. Ya va a haber tiempo. Hay como 3 meses de campaña. Primera cosa, respecto de la utilización del nombre de los patrulleros. Con mucha claridad, la primera vez que habló sobre el tema, hace ya muchos días, la intendenta Verónica Magario reconoció que podría haberse tratado de un error y así lo hizo saber. Ya se le sacó esa Lo que nunca identidad. supimos es por qué, habiéndose instalado esta cuestión, la provincia de Buenos Aires, en anuncios del propio ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, adquiere 1.000 patrulleros y no envía ni uno a La Matanza. Lo que nunca supimos es por qué el ministro de Seguridad, Ritondo, dice que La Matanza podría haber comprado con el Fondo de Seguridad entre 400 y 600 móviles, pero el decreto que firmó la gobernadora en su artículo primero, el decreto 368 del 21 de abril del año pasado, dice claramente que no se pueden comprar patrulleros, que hay que dedicar a otra cosa. Aún así, nosotros pedimos una excepción y se lo negó. Entonces, lo peor que puede pasar es agarrarse cualquier excusa también para hacer electoralismo, ahora con la cuestión de la seguridad ciudadana. Y respecto de los 12 años anteriores, yo quiero recordarles que nunca me callé la boca frente a errores y a políticas que yo creí que eran equivocadas en los 12 años pasados. Por lo tanto, ahora me voy a dedicar a trabajar para seguir criticando lo que hay que criticar y apoyar lo que hay que apoyar frente a este gobierno cuyas políticas básicamente están destruyendo la producción y el empleo. Lo que decían recién los legisladores, esta discusión que se ha generado acerca del escenario político tal como está planteado, que parece ser que lo que se discute es el proyecto anterior y el que estaba, poco, o por lo menos un sector, particularmente el oficialismo, poco le interesa discutir algunas cuestiones vinculadas con los números de la economía y demás, y focalizar esto casi como si fuera en una pulseada entre los kirchneristas y el Frente Cambiemos. ¿Ustedes cómo creen que qué es lo que se debe discutir en este proceso electoral, digamos?
Mire, lo primero es que hay mucho tiempo para seguir haciendo políticas públicas y gobernar y trabajar en conjunto antes de la elección, no adelantar las discusiones. Pero junto con eso es obvio, es evidente, que el gobierno ha optado por la estrategia de la polarización básicamente por dos objetivos. El primero, tratar de no discutir lo que hay que discutir hoy, que es básicamente 3 o 4 cosas. ¿Cómo se recupera el consumo popular? Porque ha caído el consumo incluso de los alimentos en la Argentina. ¿Cómo se generan las condiciones para que no sigamos teniendo la inflación más alta de los últimos 14 años, como tuvimos en el año 2016, que llegó al decil de ingresos más bajo, a casi el 49%? Y además, con eso también, intenta quitarle voto a Massa. Entonces, el gobierno lo veo intentando tapar la realidad económica, social y productiva por un lado y tratando de disputarle voto a Massa. Nosotros, en ese sentido, no tenemos ningún tipo de ansiedad en discutir y polarizar con nadie, sino trabajar. Pero ustedes están peleando a ver quién va a ser el candidato, digamos. No, la para discusión nada. de ustedes interna. No hay ninguna pelea. El peronismo está unido. Sí, Y de esto, no parece. ¿Por qué? Y porque hay intendentes que promocionan la postulación de Randazzo. Y eso es otros positivo. incluso, sí. Pero dentro del Partido Justicialista hay unidad partidaria. Y luego se definirá. Pero dentro del Partido Justicialista, ¿qué supone? La posibilidad de ir a unas PASO para discutir la Las representación. PASO están vigentes y todos los partidos van a tener PASO. Luego habrá que ver si hay competencia de candidaturas o no. Nosotros aspiramos a que sea lo más amplia y Las concreta PASO posible. como la formalidad de que nada más se cumpla el requisito constitucional de que las haya, no tiene mucha razón de ser, digamos. Hablamos de la Es una ley competencia. vigente y hay que respetar, Sí. hay que respetarla. Y obviamente, dentro del Partido Justicialista... ¿Pero ustedes están a favor o en contra de las PASO como No, competencia para deslindar en todo caso candidaturas? van a dejar que haya Sí, un exactamente, candidato esa es la que pregunta. enfrente al oficialismo Nadie dentro puede, del PJ. nadie puede impedir que eso suceda y sería Sí, hay ilegal. Eso sería ilegal. Sí, pero hay No, elementos, al contrario, obstáculos hay que verlo desde el punto de vista constructivo y es hacer todos los esfuerzos para que se presente una propuesta unificada. Si no la hubiera, hay PASO, hay competencia. ¿Cuál es el problema? Alan, el gobierno tiene muchas dificultades para mostrar algún tipo de avance en cuestiones económicas, que son lo que al final definen las elecciones. Digo, que el impacto de supuestas medidas llegue al gobierno, como por ejemplo el tema de la inflación, el tema de la caída del consumo que se ha mencionado en este debate. Mira, yo creo que tenemos un gran acompañamiento de la gente, paciencia de la gente, porque sabe de dónde veníamos, hacia dónde vamos y sabe que el tránsito ese, obviamente que sobre todo en un principio no fue fácil, pero que hemos tomado las medidas necesarias, difíciles, pero están dando todavía más ya se trabajo que empiezan eso. a ver los resultados. Por supuesto que no es fácil, son 12 años de una gestión que dejó casi 30% de inflación, 30% de pobreza, en una década, sobre todo la primer parte del gobierno de la anterior gestión, donde los precios de los productos que la Argentina exporta y produce batieron récord histórico. Todo eso fue desaprovechado y la gente valora que hemos evitado Ahora, un senador, final muy complicado. Cambiemos, sigue hablando de la historia, digamos. No, porque de hecho ya pasaron un año y medio. estoy de diciendo gestión. que el presidente, Sí. por supuesto que no es como nosotros quisiéramos la solución antes de tiempo, pero la gente comprende que es un tránsito que debemos darnos todos, que van llegando los resultados, ustedes los ven, por supuesto que no son masivos, van apareciendo gradualmente. Pareciera que solamente los ven algunos los que están, digamos, en el 11% subió la construcción el mes pasado, 7% este mes. La venta de autos está batiendo récord, va a ser de 800.000 autos. Primer cuatrimestre. La inflación de este año va a ser la mitad del pasado y la que viene va a ser la mitad de este. Y en el 2019 vamos a llegar a una inflación de un dígito, es como, que es lo que senador, no hay que olvidar es que como una lograr falta de respeto decir bajamos a la mitad la misma inflación que nosotros generamos el año pasado. No, es un tránsito que tuvimos que sí o sí recorrer para poder llegar a una inflación en el 2019 de un dígito como los países, como el 95% de los países del mundo. Nosotros
protagonizamos un modelo que no se aplica en absolutamente ningún lugar, que terminó en fracaso, con 30% de pobreza. Diputado Díaz, ahí escuchaba, independientemente de que sea una estrategia que por ahí le sirva al oficialismo y al anterior oficialismo, al Frente para la Victoria, el Frente UNA, digamos, el Frente Renovador, el acuerdo entre... No tiene nombre. Bueno, está bien. El acuerdo, el acuerdo entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer, si usted por quiere. ahí vamos. ¿Qué es lo que cree que tiene que fogonearse o ser la bandera de la campaña electoral en este año? Mira, yo aspiraría a que la campaña electoral se debatan los problemas que los argentinos tienen hoy y que cada fuerza política pueda exhibir los distintos planteos y temas que tienen. La ciudadanía ya eligió gobierno. Lo eligió Cambiemos para que gobierne durante los 4 años que tiene su mandato. Lamentablemente, digamos, el gobierno gira en su actitud en torno a medir todo en clave electoral. Cuando arrancó, nosotros otorgamos gobernabilidad. El gobierno nunca obtuvo tanta sanción de leyes como las que tuvo con el acompañamiento que nosotros le hemos dado. Sacaron 84 leyes en el Parlamento, acá sacaron 2 presupuestos. Es un avance para la República. 4 emergencias y todo. Totalmente. Ahora, en determinado momento... ¿Eso quiere decir que este año no lo va a dar? El gobierno, no. El gobierno decidió cambiar la estrategia. Yo nunca vi que un presidente de la República en la apertura de sesiones nombrara a un dirigente sindical chiquito así como Baradel, digamos. Apunta claramente, o sea, el mensaje de apertura de sesiones es un mensaje donde el presidente expresa lo que necesita el Parlamento. En realidad no le habla a la ciudadanía, que sí escucha y todo, sino que le habla a los legisladores del balance de las herramientas que le han otorgado y de las herramientas que necesita para gobernar. Entonces creo que el gobierno en este año eligió un camino confrontativo sobre la base de lo que bien se dijo acá, de que en esa confrontación, tanto de un lado como de otro, se van escondiendo los errores que sucedieron y los problemas que se tienen. Nosotros aspiramos a que se debata el problema de hoy. Pero, diputado, ¿no ven ustedes una diferencia, por lo menos de estilo, en la manera en la que se relaciona con el Congreso, el Gobierno Nacional, en este caso obviamente Mauri, que hubo una y mejora. María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? No, yo digo, durante el año pasado, no puedo emitir este año porque hay muy poquitas sesiones este año, no deberían interrumpir el trabajo legislativo que estemos en un año electoral. Sí, bueno, esa es una tradición bastante... Es una tradición que debemos tratar de cambiar entre todos, digamos, ¿no? Que en los años electorales el Parlamento trabaje por lo menos de la misma manera que venía trabajando. Hasta el año pasado veníamos en una actitud que era un salto de calidad importante en el Parlamento, mejora de la discusión, de los proyectos, aceptación de las reformas y todo. Este año, indudablemente hay un cambio de estrategia teñido del clima electoral que nosotros creemos que es muy perjudicial para el país, otros podrán creer que no, que es muy perjudicial para el país, que le hace daño, que no contribuye a nada, que no mejora el crecimiento, que no nos permite debatir los problemas que se tienen, que son muchos. Tenemos el problema de la inflación, que obviamente va superando las expectativas que el propio gobierno tenía, y yo no lo celebro, yo digo ojalá que puedan cumplir las metas inflacionarias que se han previsto. Tenemos los conflictos, tenemos el problema de la educación. El problema de la educación no es María Eugenia Vidal o Baradel, el problema es la educación que tenemos, que no le sirve a nadie. Entonces, algún día aboquémonos a debatir cuál es la propuesta educativa que tenemos y obviamente ver, uno no puede, yo quiero decir una última cosa, yo voté el último presupuesto, 35% de aumento de tasas, o sea de impuestos, inmobiliario y todo, fuerte presión tributaria en los ingresos brutos que lo que tocaron es maquillaje. Ahora, salario 17%, está bien, más la inflación, más todo lo que vos me digas, pero las cosas tienen que tener una correlación, digamos, tiene que tener una lógica, digamos, y en el tema gremial, docente, por eso digo el tema de la grieta, a ninguno de los dos le convino que se solucione, porque la discusión de la paritaria, y usted lo sabe mejor que ninguno, senador, está en la pérdida del valor adquisitivo del 2016. Como reivindicás que tenés un INDEC nuevo, como reivindicás que podés medir la inflación y todo, es muy fácil. Cazás una planilla Excel, que hasta el señor lo debe saber, ponés base diciembre igual 100, ponés base diciembre igual 100 y determinás cuál fue la pérdida si existió. Y el gobierno después tiene que decir si la puede pagar, si no la puede pagar, o si la puede pagar de una manera. Eso, ninguna de las dos partes. Baradel dice 10, ustedes 2. Y yo digo, ¿por qué no 14 y por qué no 6? Yo lo medí. Me tomé el trabajo y lo medí.
Los docentes perdieron 6% de poder adquisitivo durante el año 2016. Se nos va cerrando, y el gobierno tiene que decir cómo se los tiene que pagar y después hacer la propuesta que hizo. Ahora, no hubo voluntad, no la hay ni la van a tener porque el objetivo es dividir de un lado y de otro, del señor Baradel y de ustedes. Quisiera rescatar y valorar la actitud muy madura políticamente de las fuerzas opositoras durante el año pasado, pero sí debo marcar un hito que me parece que fue la sobreactuación de algunas fuerzas opositoras en el tema ganancia en diciembre del año pasado. Tan es así que al candidato Massa le ha costado muchos puntos de imagen porque, digamos, durante 10 años él participó del kirchnerismo. Y esa foto con... Lo que pasa es que, senador, usted da la sensación de que agradecen no, pero, cuando los acompañan, pero cuando porque se dicen que los diferencian... que cambiamos de actitud fuimos nosotros, Sí. cuando en realidad los que cambiaron de actitud fue en diciembre del año pasado, sobreactuando en el tema de ganancias, la propuesta Kicillof-Massa. Albino, Diputado, dos minutos, sí, dos minutos, chiquitito. por favor, no Cuando tenemos se más votó tiempo. el presupuesto, mi Sí. querido amigo, infórmese, existió un compromiso de tratar ganancias. Ustedes hicieron olímpicamente los boludos y no lo querían tratar. Pero Entonces, después el Senado se lo modificó todo porque decían que no era seria la propuesta de Kicillof-Massa. No, Fue una sobreactuación absoluta. Ahí hubo un viraje de la oposición. Lo que se perdió no se perdió. Ahí empezó la campaña electoral. Ese es un trámite parlamentario empezaron ellos. normal. Ustedes son unos embusteros. Dijeron que se trataba después y no lo querían tratar y tomarse el tiempo hasta marzo. Se votó una ley que yo comparto con usted, senador. Ninguna ley impositiva es buena si no está el gobierno sentado. Y ustedes se negaron a sentarse en ese momento. ¿Qué salió? Una ley que no era buena. Se corrigió en el Senado y la gente lo tiene. ¿Ustedes qué querían? Pasarlo a valores durante 6 meses más. Diputado, gracias. A los Gracias, dos tenemos más senador. tiempo. Pablo Alan. Al jefe de gabinete de Magario, una pregunta concreta y Se después alguna arreglaron con reflexión ellos para no final. dividir. Sí. Se arreglaron con ellos para no dividir. ¿Para no dividir la matanza? ¿Hay que dividirla o no hay que dividirla? Estoy convencido. Mire, el proyecto de supuesta división de la matanza en su mero artilugio de ingeniería electoral, no lo digo yo, lo dicen todos los medios, lo dicen todos los analistas políticos, tiene un solo objetivo que es quitarle capacidad electoral al peronismo. ¿Pero es La viable Matanza, un distrito con 2 millones de habitantes? mire, con 2 millones de habitantes La Matanza tiene en marcha un proceso de descentralización, porque lamentablemente no se conoce cómo se está trabajando en ese sentido, con una región descentralizada en el noroeste, con sede en Ramos Mejía, otra región descentralizada sur en González Catán, y además 15 delegaciones municipales en todo el territorio, por supuesto que es gobernable. Ahora, los problemas hoy de La Matanza están asociados a la pérdida del empleo, a la caída del salario real. Nosotros O sea, tenemos- ningún tema que involucren en términos de la responsabilidad del gobierno local. Pero dice usted. siempre, claro que sí, ¿por qué no? Ahora, de ahí a tomar como cierto un mero artilugio de ingeniería electoral, Porque no. el oficialismo Ahora, dice que ¿por qué ustedes en La ingeniería Matanza se electoral? quejan ahora de las cuestiones que se supone que, por ejemplo, Vidal no le pasa patrulleros, pero con Scioli pasaba lo mismo, solo Pero que como está era bien la oficialismo no hacían crítica, nada. no, nosotros no Pero yo no tengo una creemos que pregunta. no. Si en la última elección Sí. ganaron en los 4 municipios que está propuesto, ¿dónde habla ingeniería? Lo que se termina es una oligarquía que gobierna Matanza durante muchos años. El peronismo va a seguir ganando, porque en la última ganó en los 4, ¿eh? No es que perdió alguno. Mire, diputado, O sea, ¿sabés la qué? El definición- contrato de recolección de residuos se hace con uno. Anda a querer entrar a La Matanza con La un definición- cable. la Anda a querer definición entrar a La teórica. Matanza con un cable. La definición Anda a querer otras cosas. A ver, diputado, No. sí. No, termina, Y diputado. sos usted con que- participación dependiente. Por lo tanto, la inviabilidad, y sabés que el índice de coparticipación tiene un coeficiente que lo compone en su gran mayoría, que se llama capacidad contributiva inversa, por lo cual iguala, o sea que no hay inviabilidad. Y si hay un costo, es el de la democracia, que yo no reniego. Mire, diputado, a pesar de su dedito señalador y a pesar de que usted Mi interrumpe dedito no es hacia vos. No, es- deje diputado, hablar, déjelo. deje Sí, hablar. Sí. y a pesar de su ansiedad por interrumpir, quiero aclararle que una oligarquía desde el punto de vista de la ciencia política es un gobierno de pocos elegido por pocos. En La Matanza, el peronismo en la segunda vuelta obtuvo el 65% de los votos y Margarita Stolbizer prácticamente inexistió en la primera vuelta. ¿Y eso qué quiere decir? No, lo que quiero decir es que no hay ninguna quiere oligarquía. decir? ¿Qué quiere Hay una decir? representación plural de fuerzas políticas que gobiernan desde hace muchos años Sí. y donde la democracia Entonces, se ¿dónde está ejerce la a pleno. ingeniería Entonces, electoral? primero para que no hay ninguna ganen? oligarquía. ¿Dónde está Eso- la ingeniería electoral para que no A ver, ganen? diputado. Entonces, desde el ¿Dónde punto está la de- ingeniería Bueno, espere, electoral? espere. A ver. claramente lo que el oficialismo de Vidal y el sector de Margarita Stolbizer quieren establecer es
una división de La Matanza donde haya 2 municipios claramente mucho menos beneficiados en términos de la distribución de los recursos, claramente, y un sector, que es el de Ramos Mejía, y un sector mucho más al centro, de sectores medio alto de la escala social. Porque claramente lo que se ha venido configurando en los últimos años en La Matanza ha sido un proceso cada vez más de igualación a partir de generar inversión, producción, trabajo, empleo. Ellos quieren separar, quieren separar distritos humildes, distritos que él pobres. venga con sus números, que lo que él dice lo tiene que demostrar con números. Hay que demostrarlo con números. También tiene dedito. Está muy bueno. Me parece bien. Ustedes tienen que someterse a lo que hay que someterse, que es a las elecciones cada 2 años, y no querer con una estrategia electoral, de ingeniería electoral. Yo creo, ya quedó claro. Yo te planteo el tema. Vení con tus números que dicen que nosotros queremos crear 2 municipios pobres y 2 ricos y demostrarlo. Y yo vengo con los míos y te lo demuestro. Sígalo discutiendo en el Parlamento. ¿Qué tratamiento tiene ese proyecto? ¿Pero qué tratamiento tiene ese proyecto en el Parlamento? Estamos tratando. Y bueno, pues somos un bloque de 4. ¿En dónde está? ¿En qué comisión está? Somos respecto de asuntos municipales. ¿Y qué tratamiento tiene? Y va a tener tratamiento. Sígalo, no tiene ningún tratamiento. Siga trabajando ahí. Gracias, a los dos no tenemos más tiempo. Y vos seguís en La Matanza. ¿Vos sos de La Matanza? Siga trabajando. ¿Vos sos de La Matanza? Perdón. Te felicito, porque Verónica Magario no vive en La Matanza. Sí. Hasta luego. Diputado, basta. Breve, nada más. ¿Va a ser candidata Magario Rodríguez? Estamos en la etapa donde hoy se está preparando lo que es... Jueguese, si ustedes tienen ganas o no la ven como candidata. El programa para enfrentar al macrismo. Sí. Este es el punto importante hoy, luego de haber logrado la unidad. Sí. Y hay muchos candidatos posibles. Magario, una de ellas. Cristina Fernández de Kirchner es la candidata que más mide. Sí. Hay hombres como Florencio Randazzo, intendentes jóvenes, Leonardini, ¿Usted cree que Mariano Cristina Cascallares. tiene que jugar en la provincia de Buenos Aires? Cristina es la candidata que más mide en la provincia de Buenos Aires. Sí. Exactamente, bueno. Y Verónica Magario es una figura en ascenso, no solo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y está en condiciones de ocupar cualquier rol. Gracias. Alejandro Topo Rodríguez. Un hombre que integró el gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, pero también hay que decirlo, hay que reconocerlo, en su momento marcó diferencias en donde por ahí, desde la provincia de Buenos Aires, hacían ruido con el gobierno nacional cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Juan Pablo Galán, senador provincial por Cambiemos, y Marcelo Sodías, muchísimas gracias. Rapidito una pausa, ya volvemos.